Durante una patrulla inesperada, los oficiales tomaron por sorpresa al imponente Jason Statham, rociándolo con una lluvia de café hirviente, y el impacto de aquel acto imprevisto lo dejó arrepentido en apenas segundos, alterando para siempre el curso de aquella noche. El grito desgarró el silencio de la sala del tribunal como vidrio hecho añicos. «Estás mintiendo. Todos están mintiendo». Emma Statham, pálida y temblorosa, se levantó de su asiento en el estrado con los ojos desorbitados de desesperación. El mazo del juez golpeaba repetidamente, pero el sonido solo parecía alimentar su frenesí. Dos oficiales del tribunal se acercaron a ella con una eficiencia ensayada. «Señora Statham, debe recomponerse o se le considerará en desacato», advirtió el juez Carmichael con una voz que cortaba la confusión. La mirada de Emma se desvió hacia la mesa del acusado, donde el comandante Wells permanecía inmóvil, con una expresión inescrutable bajo su uniforme impecable y la sonrisa compasiva cuidadosamente cultivada. La misma sonrisa que había engalanado innumerables ceremonias policiales y fotografías de eventos comunitarios. La misma sonrisa en la que ella había confiado. 30 años, susurró con la voz quebrada. 30 años de silencio, y aún lo proteges. La sala se sumió en un pesado silencio. El abogado del comandante Wells se levantó para objetar, pero Wells colocó una mano suave en su brazo, conteniéndolo. El gesto calculado no pasó desapercibido para Emma. «Señora Statham», se acercó cautelosamente el fiscal, «quizás deberíamos tomar un breve receso». «No más recesos», interrumpió Emma con la voz estabilizándose. «No más demoras. He pasado toda mi vida esperando este momento». Se volvió hacia el jurado, 12 rostros nublados por la confusión y la incomodidad. «Lo que estoy a punto de contarles no está en mi declaración. No aparece en ningún informe policial. Es lo que sucede cuando una ciudad decide que hay personas demasiado importantes para tocar». El rostro del fiscal perdió el color. Habían preparado la narrativa durante meses, elaborando una historia cuidadosa que no alienara al jurado local, muchos de los cuales habían conocido a la familia Wells toda la vida. Emma estaba demoliendo su estrategia con cada palabra no autorizada. «Su señoría, debo insistir», comenzó el abogado de Wells. «Déjenla hablar», vino una voz desde el fondo del tribunal. Emma se congeló. Conocía esa voz. Girándose, lentamente, se encontró frente al rostro decidido de su hermano. Jason Statham estaba en la puerta, aferrado a un diario desgastado con manos apretadas hasta quedar blanquecinas. «Tengo pruebas», dijo Jason, su voz resonando en el silencio, atónito. «Siempre he tenido pruebas». El comandante Wells finalmente se movió. Su meticulosa compostura se quebró mientras se lanzaba a ponerse de pie. «Esto es absurdo. Su señoría, esto es claramente una orquestación». «Comandante Wells», cortó el juez Carmichael la vorágine con voz afilada. «Tome asiento». Mientras Jason caminaba por el pasillo central, Emma sentía el peso de 3 décadas presionando sobre su pecho. Todo, su vida cuidadosamente reconstruida, su frágil paz, dependía de lo que sucediera en los siguientes instantes. El diario pasó de las manos de Jason al alguacil, quien se lo entregó al juez. Cuando el juez Carmichael abrió la tapa descolorida, Emma cerró los ojos, recordando cómo había comenzado todo mucho antes de este momento de ajuste de cuentas. El verano siempre había sido la estación favorita de Emma en Oak Ridge. Con 17 años, pasaba las tardes zambulléndose en las frescas aguas del lago Merritt junto a Jason. A los 19, intrépida, competía con él para llegar a la balsa central. Sus risas se esparcían sobre el agua, atrayendo miradas ocasionales de otros nadadores. Los hermanos Statham eran inseparables a pesar de sus personalidades tan diferentes. Emma, cautelosa y estudiosa; Jason, impulsivo y atlético. El comandante Wells se había mudado a Oak Ridge ese junio para asumir el cargo de jefe del departamento de policía local. Con 42 años, era más joven que su predecesor y traía consigo ambiciosos planes
para transformar la fuerza policial en apuros. Divorciado, sin hijos, con un encanto natural y un genuino interés en la seguridad comunitaria, pronto se convirtió en el favorito entre los residentes y el consejo municipal. Emma lo conoció por primera vez durante las sesiones de servicio comunitario de verano. Ella colaboraba como voluntaria en programas de acercamiento para jóvenes en riesgo y en talleres para impulsar solicitudes universitarias. El comandante Wells solía observar estas sesiones, ofreciendo orientación y elogios. «Tienes un talento natural para el trabajo comunitario», le dijo una tarde mientras recogían los materiales. «¿Has considerado el cumplimiento de la ley como carrera?» Emma se sonrojó, no acostumbrada a recibir tanta atención directa de adultos en posiciones de autoridad. «Quizás, todavía lo estoy pensando». «Bueno, espero que lo consideres. Necesitamos gente comprometida como tú en la policía comunitaria». La conversación la hizo sentir eufórica durante días. Allí estaba alguien que veía en ella un potencial más, allá de lo que sus padres, amorosos pero sobrecargados de trabajo, se habían tomado el tiempo de notar. Jason había estado desconfiado desde el principio. «Te mira raro», comentó después de recoger a Emma de una sesión de voluntariado. «Solo es que te apoya», defendió Emma, molesta por la habitual franqueza de su hermano. «No, es distinto», insistió Jason, con su mirada entrenada en captar sutilezas que otros pasaban por alto. Pero Emma desestimó sus preocupaciones como sobreprotección o simple imaginación. A medida que avanzaba el verano, el comandante Wells empezó a pedirle a Emma que ayudara en proyectos especiales, organizar materiales de divulgación comunitaria, asistir a reuniones entre la policía y la comunidad, preparar paquetes de bienvenida para los nuevos grupos de vigilancia vecinal. Tareas que a menudo la mantenían en la comisaría más tiempo que a otros voluntarios, a veces sola con él en el edificio. Los cambios en Emma fueron sutiles al principio. Se volvió más callada en la cena, se sobresaltaba al sentir vibrar su teléfono con notificaciones. Empezó a usar mangas más largas, a pesar del calor de agosto, alegando una repentina sensibilidad al sol. Sus padres, trabajando turnos dobles en el hospital y en la fábrica, respectivamente, estaban demasiado exhaustos para notarlo. Pero Jason vio todo. El diario que Jason ahora sostenía en la sala del tribunal había comenzado como una simple documentación de observaciones. Fechas, horas, cambios en el comportamiento de Emma. Pequeñas notas sobre interacciones con el comandante Wells que le parecían extrañas. 3 de agosto. Emma canceló nuestros planes en el lago de nuevo. Tercera vez esta semana. Dijo que el comandante Wells necesitaba ayuda con las carpetas de divulgación comunitaria. Mamá y papá piensan que es genial que esté haciendo contactos. Algo anda mal. 7 de agosto. Emma llegó a casa con un reloj nuevo, plateado con un pequeño colgante. Dijo que lo compró sola, pero sé que ha estado ahorrando para las solicitudes universitarias. Lo escondió cuando papá preguntó por él. 12 de agosto. Encontré a Emma llorando en el baño. Dijo que era solo estrés por los ensayos de la universidad. Tenía moretones en la muñeca. Cuando pregunté, se bajó la manga y me dijo que me ocupara de mis propios asuntos. La documentación se volvió más urgente a medida que el verano se desvanecía. Emma había intentado hablar con sus padres, pero sin pruebas concretas. Sus preocupaciones fueron desestimadas como simples dramas adolescentes. Martin Wells ha revitalizado esa escuela en solo 2 meses, había dicho su padre. La Junta ya está hablando de extenderle el contrato. Deberías estar agradecida de que tu hermana haya hecho una conexión tan importante. La última entrada del diario se produjo la noche anterior al primer día de clases. Emma se había despertado alrededor de la medianoche para encontrar la cama de Rebecca vacía. Asustada, recorrió la casa hasta que vio luces a través de la ventana de su habitación. El sedán de Martin estaba encendido al final del camino de entrada. Rebecca salió del auto, caminando como sonámbula hacia la casa. Emma se escondió en el armario del pasillo, observando a través de las rendijas mientras su hermana entraba, con el rímel corrido por la cara y la ropa desarreglada. Rebecca fue directo a la ducha,
ajustando el agua a una temperatura tan alta que el vapor se colaba por debajo de la puerta del baño. Permaneció allí durante casi una hora. Y un de agosto. Ya no sé qué hacer. Nadie me creerá, pero sé que él le está haciendo daño. Mañana le diré a alguien en la escuela, a quien sea que quiera escuchar. Pero Emma nunca tuvo la oportunidad. A la mañana siguiente, Rebecca anunció que no asistiría a la escuela ese día. Al caer la noche, había empacado una maleta y dejado Oak, dejando únicamente una nota explicando que había sido aceptada en un programa universitario anticipado en otra parte del país. No regresaría por 30 años. En los años que siguieron, Martin Wells se convirtió en un pilar de la comunidad de Oak Ridge. Transformó la escuela secundaria de ser una institución con bajo rendimiento en un modelo de excelencia académica. Estableció becas, asesoró a innumerables estudiantes y eventualmente se unió al Consejo Municipal. Su fundación benéfica proporcionó recursos a niños desfavorecidos. Incluso se hablaba de nombrar el nuevo ala de la biblioteca en su honor. Emma había intentado alzar la voz al principio, pero sin el testimonio de Rebecca y contando solo con el diario de una adolescente como evidencia, nadie la tomó en serio. Tras varias confrontaciones con los administradores escolares y amenazas de demandas por difamación de los abogados de Martin, sus padres decidieron enviarla a vivir con una tía en Colorado. La relación entre las hermanas se fracturó bajo el peso del silencio y la separación. Breves y tensas llamadas telefónicas en días festivos se fueron reduciendo a tarjetas navideñas y finalmente a simples solicitudes de conexión por redes sociales que quedaban sin respuesta. Rebecca construyó una nueva vida en Boston, convirtiéndose en la doctora Hayes, una psicóloga clínica especializada en la recuperación del trauma. Nunca se casó ni tuvo hijos. Sus colegas respetaban sus límites profesionales y no se cuestionaban por qué rechazaba invitaciones a sus casas o por qué siempre mantenía la puerta de su oficina abierta durante las sesiones, o por qué se estremecía ante cualquier contacto físico inesperado. Emma regresó a Oak Ridge después de la universidad, consolidándose como una artista local a pesar de los murmullos que la seguían. Esa es la chica Hayes que trató de arruinar la reputación del director Wells, comentaban en las aperturas de sus galerías. Se casó, tuvo 2 hijos, se divorció. A lo largo de todo mantuvo el diario encerrado en su estudio, incapaz de desecharlo a pesar del dolor que representaba. El punto de quiebre llegó cuando Martin anunció su candidatura al Senado estatal. Su campaña se centró intensamente en la reforma educativa y el bienestar infantil. La ironía era demasiado para que Emma la soportara. Envió un mensaje de texto a Rebecca, algo simple. Él se postula para el Senado, con una plataforma de proteger a los niños. La respuesta de Rebecca llegó 3 días después. Voy para casa. Cuando Rebecca regresó a Oak Ridge, la ciudad había cambiado, pero seguía siendo escalofriantemente la misma. Nuevas fachadas ocupaban edificios familiares. La escuela secundaria contaba con un nuevo ala de ciencias, el Centro Martin Wells para la Excelencia en STEM. Alquiló una habitación en un motel junto al lago en lugar de quedarse con Emma. Su reencuentro fue forzado, cargado de décadas de dolor no expresado. «Me dejaste aquí con él», dijo Emma mientras se sentaban en una cafetería alejada del centro de la ciudad. «Tenía 17 años y estaba aterrada», respondió Rebecca, viendo quebrarse su compostura profesional. «Nadie me habría creído». Él se aseguró de eso. «Yo lo habría creído. Lo hice». Rebecca miró su café sin tocarlo. «Lo sé. Y yo tampoco pude enfrentarlo». Se quedaron en silencio hasta que Emma finalmente sacó el diario de su bolso, deslizándolo a través de la mesa. «Guardé registros. Antes y después de que te fueras. Había más, Becca». La mano de Rebecca tembló al abrir el diario, al ver su vida de adolescente documentada a través de los ojos de su hermana, seguida por las sospechas de Emma acerca de otros estudiantes en los años posteriores a su partida. Nombres, fechas, cambios observados en el comportamiento. Chicas que de repente se transferían de escuela, que se apartaban de las actividades,
que pasaban de ser extrovertidas a reservadas de la noche a la mañana. «Esto no es prueba», susurró Rebecca. «Son solo observaciones». «Es un patrón», replicó Emma. «Y con tu testimonio». «¿Mi testimonio?». Rebecca cerró el diario de golpe. «Después de 30 años, sin evidencia alguna más que mi palabra contra el hombre más respetado, que de Oak Ridge, hay más». Emma sacó su teléfono desplazándose hasta un grupo privado en redes sociales. «Empecé esto hace 6 meses, para exalumnas. Dije que era para reconectar, pero en realidad era para ver si alguien se atrevía a hablar». El grupo contaba con más de 40 miembros. La mayoría de las publicaciones eran inocuas, actualizaciones, sobre carreras, familias, fotos antiguas de eventos escolares, pero Emma abrió una conversación privada con 3 otras mujeres. Sus historias reflejaban las de Rebecca con una similitud nauseabunda. «Están dispuestas a declarar, pero solo si no están solas», explicó Emma. «Necesitan que alguien dé el primer paso». Rebecca observó los mensajes, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastando su pecho. «Yo he construido una vida, Emma, una carrera ayudando a gente que ha pasado por traumas. Si hago esto, si me enfrento públicamente a él, podría perderlo todo». «Ay, si no lo hacemos», desafió Emma. «¿Cuántas más tendrán que sufrir?». La decisión tomó 2 días más. Cuando Rebecca finalmente llamó a la oficina del fiscal del distrito, su voz se mostró firme, con una resolución inquebrantable. El fiscal le advirtió sobre las dificultades venideras: evidencia física limitada, el reto de confiar en recuerdos de décadas atrás, la reputación impecable de Martin y la probable reacción adversa de la comunidad. Rebecca escuchó pacientemente. «Antes de responder, he pasado 30 años ayudando a otros a encontrar su voz. Es hora de que yo encuentre la mía». La investigación transcurrió en silencio al principio. Se tomaron declaraciones, se revisaron antiguos registros escolares. Pero en una ciudad como Oak Ridge, los secretos no permanecen, enterrados por mucho tiempo. La noticia se filtró, dividiendo a la comunidad entre quienes no podían concebir la culpabilidad de Martin y aquellos que habían albergado sospechas durante años, pero nunca se habían pronunciado. La primera respuesta de Martin fue una conferencia de prensa en las escalinatas de la escuela secundaria, rodeado de miembros del profesorado y de la junta escolar que lo apoyaban. Expresó tristeza por acusaciones falsas, claramente motivadas por la oposición política a mi campaña al Senado. Señaló sus décadas de servicio a los miles de estudiantes que habían florecido bajo su tutela. Incluso ofreció compasión a sus acusadores, sugiriendo que necesitaban ayuda en lugar de ser procesados. La actuación fue magistral. Rebecca vio la transmisión desde su cuarto del motel, reconociendo las mismas tácticas manipuladoras que una vez la habían dejado sin poder. El caso estuvo a punto de colapsar antes de llegar a juicio. 2 de las 3 mujeres que habían aceptado testificar se retractaron tras recibir amenazas. La evidencia era, en el mejor de los casos, circunstancial. El fiscal advirtió a Rebecca que quizá tendrían que archivar los cargos. Entonces llegó el avance que necesitaban. Una exasistente administrativa escolar se presentó con una caja de archivos de personal extraviados, registros de quejas que habían sido removidos de la documentación oficial. Entre ellos, una carta formal de la profesora de arte de 1900, Emma, expresando su preocupación por el mentoreo inusualmente cercano de Martin con ciertas alumnas y solicitando que no se le permitiera reunirse a solas con ellas. La carta estaba fechada 2 semanas después de que Rebecca abandonara la ciudad. El profesor, ahora jubilado, confirmó haber escrito la carta y que fue llamado a una reunión con la junta escolar, donde se le animó a centrarse en el currículo, en lugar de en asuntos administrativos. Al año siguiente, fue transferido a otra escuela. Con esta corroboración, el caso pasó a juicio. Martin contrató al abogado defensor más prestigioso del estado. Rebecca se armó de valor para enfrentar el proceso brutal que se avecinaba. La estrategia de la defensa fue predecible: atacar la credibilidad de las acusadoras
cuestionar por qué habían esperado décadas para hablar, sugerir una colusión entre las hermanas Hayes para obtener beneficios económicos o políticos. Retrataron a Martin como la verdadera víctima, un educador comprometido cuya reputación estaba siendo destruida por acusaciones infundadas. Cuando llegó el turno de Rebecca en el estrado, se mostró emocionalmente agotada pero resuelta. Relató sus experiencias con precisión clínica, disociándose del trauma como había enseñado a sus propios pacientes durante testimonios difíciles. El contrainterrogatorio del abogado defensor estuvo diseñado para quebrantar esa compostura, para hacerla emocional, inconsistente. Fue entonces cuando la vio en la galería. Un exalumno que reconoció de las fotografías de Emma, ahora un joven de 20 y tantos años. Sus miradas se cruzaron brevemente, y en su expresión ella vio el mismo semblante atormentado que veía en el espejo a diario. La realización la golpeó con fuerza. Martin no se había limitado a depredar a las chicas. Fue esta revelación la que provocó su estallido, rompiendo el proceso meticuloso del juicio y llevando la sala a este momento decisivo, con el diario de Emma ahora en manos del juez. El juez Carmichael examinó el diario cuidadosamente antes de mirar al tribunal. «Esto es sumamente irregular», afirmó ajustándose las gafas. «Este documento no fue presentado durante el proceso de descubrimiento». «Su señoría», dijo Emma adelantándose, «solo encontré recientemente las entradas anteriores. Estaban en un cuaderno aparte que había olvidado hasta anoche». El abogado de Martin se puso de pie de inmediato. «Esto es absurdo. ¿Una prueba conveniente apareciendo a mitad del juicio? Esto es claramente un intento de encender al jurado». Con afirmaciones infundadas. «El diario parece ser contemporáneo a los supuestos hechos», interrumpió el juez aún examinando las páginas. «La caligrafía es consistente con la de una adolescente y la tinta muestra un envejecimiento acorde». Dirigiéndose al fiscal, añadió: «¿Desea el Estado admitir esto como prueba?». «Absolutamente, su señoría». «Esto es completamente inapropiado», protestó el abogado de Martin. «No hemos tenido oportunidad de examinar esta supuesta evidencia». «El tribunal tomará un receso de 2 horas», decidió el juez Carmichael. «Durante ese tiempo, la defensa tendrá la oportunidad de revisar este diario. Luego determinaremos su admisibilidad». Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Rebecca permaneció inmóvil en el estrado, con la mirada fija en Martin. Por primera vez desde que comenzó el juicio, su máscara se deslizó. El odio en sus ojos confirmaba lo que siempre había sabido. Detrás de su cuidadosamente elaborada fachada de compasión se ocultaba un monstruo. Saes, joven que había notado momentos antes, se acercó a Emma en el pasillo, hablando en tonos apagados. La expresión de Emma pasó de la sorpresa a una determinación sombría. Asintió, apretándole el brazo en señal de apoyo, antes de que ambos se miraran hacia Rebecca. Durante el receso, el pasillo del juzgado se transformó en un torbellino de actividad. El fiscal se reunió con Rebecca y Emma para revisar las nuevas entradas del diario. El equipo legal de Martin exigió salas de conferencia privadas para elaborar estrategias. Los reporteros se agolpaban afuera, presagiando un giro dramático, en este caso tan mediático. Rebecca se sentó sola por un momento, reuniendo fuerzas para lo que vendría. Emma se acercó acompañada por el joven. «Becca, este es Jason», dijo en voz baja. «Él tiene algo que contarte». Las manos de Jason temblaban levemente mientras explicaba cómo Martin lo había mentoreado durante su último año de secundaria, ofreciéndole oportunidades académicas especiales que, de algún modo, siempre requerían largas sesiones de trabajo nocturno en su oficina. Cómo ese acercamiento había escalado a abuso. Cómo había intentado reportarlo hace 2 años, pero los administradores escolares lo convencieron de que sus reclamos arruinarían sus posibilidades universitarias. «Vi tu testimonio ayer», le dijo a Rebecca. «Todo lo que describiste era como si contaras mi historia». Su voz se quebró. «Ya no puedo quedarme callado». Cuando el tribunal se reunió de nuevo, la fiscal solicitó acercarse al banco. Tras una larga conversación en aside,
el juez Carmichael se dirigió a la sala. El tribunal ha sido informado de que ha comparecido un nuevo testigo. Se aplazará la sesión hasta mañana por la mañana para que ambas partes tengan tiempo de prepararse. Fijando a Martin con una mirada severa, añadió: el acusado deberá entregar su pasaporte al tribunal antes de retirarse hoy. Por primera vez, la incertidumbre asomó en el rostro de Martin. Esa noche Rebecca no pudo dormir. Caminaba inquieta por su cuarto del motel, repasando su testimonio, preparándose para los inevitables intentos de la defensa de desacreditarla. Alrededor de la medianoche sonó su teléfono. Era Emma. «Enciende la televisión», dijo su hermana sin preámbulos. Rebecca manipuló el control remoto. El canal local mostraba luces policiales parpadeando fuera de un edificio familiar, la casa de Martin. La voz del reportero se escuchaba claramente, respondiendo a informes de un posible intento de suicidio. Fuentes confirman que Martin Wells, actualmente en juicio por múltiples cargos de asalto sexual, fue hallado sin respuesta por su equipo legal cuando llegaron para prepararse para las audiencias de mañana. La voz de Emma cortó el aturdimiento de Rebecca. No pudo enfrentarlo. No pudo enfrentar que la verdad saliera a la luz. Martin sobrevivió a su intento. El juicio se reanudó 2 semanas después, con él presente pero visiblemente disminuido, su fachada de confianza reemplazada por una mirada vacía. El testimonio de Jason resultó devastador para la defensa. A diferencia de las alegaciones de Rebecca de décadas atrás, las suyas eran recientes, detalladas y corroboradas por mensajes de texto y correos electrónicos que demostraban el patrón de manipulación de Martin. 3 exalumnos más se presentaron, después de Jason, abarcando diferentes décadas de la carrera de Martin. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de retornar un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. En la audiencia de sentencia, Rebecca eligió ofrecer una declaración del impacto en la víctima. Se acercó al podio lentamente, sin temer mirar directamente al hombre que había atormentado su vida durante 30 años. «He pasado décadas ayudando a otros a sanar del trauma», comenzó, con voz firme. «He sido testigo del daño profundo que provoca el silencio, tanto en individuos como en comunidades. El silencio te protegió, señor Wells. Te permitió seguir haciendo daño a jóvenes vulnerables que confiaron en ti. Dividió familias, incluida la mía». Se giró brevemente hacia Emma, quien estaba en la primera fila con lágrimas rodando por su rostro. «Pero el silencio puede romperse. La verdad puede emerger, incluso después de décadas, y aunque la justicia demorada sea dolorosa, aún importa, aún sana». Respiró hondo y continuó. «Hoy no hablo por venganza. Hablo por cada estudiante que entró a su oficina creyendo en su compromiso con su educación y salió cargando una carga que ningún niño debería soportar. Hablo por la comunidad que ahora comenzará su propio doloroso proceso de sanación. Y sobre todo, hablo por mi yo de 17 años, que merecía protección en lugar de ser presa de un depredador». Al volver a su asiento, Emma tomó la mano de Rebecca. El gesto, sencillo pero profundo, unió 30 años de separación. La juez Carmichael sentenció a Martin a 25 años sin posibilidad de libertad condicional. A sus 72 años, equivalía a cadena perpetua. Mientras lo conducían fuera del tribunal, los hombros de Martin se encorvaron en derrota. La poderosa presencia que había mantenido durante décadas se desmoronaba finalmente. Afuera, los reporteros se agolpaban pidiendo declaraciones. Rebecca y Emma pasaron junto a ellos en silencio, bajando las escaleras y dirigiéndose hacia el lago que había sido testigo de sus últimos días despreocupados juntas. En la orilla, Rebecca se quitó los zapatos, sintiendo la arena fresca entre los dedos de sus pies. Emma hizo lo mismo. Sin intercambiar palabras, se adentraron en las aguas poco profundas, tal como lo habían hecho en su adolescencia. «¿Qué sucede ahora?», preguntó Emma, observando cómo las ondas se extendían desde sus huellas. Rebecca meditó la pregunta, mirando a lo lejos hacia donde se extendía el pueblo de Oak Ridge.
Muchos allí aún no podían aceptar la culpabilidad de Martin. Sanar esas divisiones no sería algo rápido ni sencillo. Ahora, respondió finalmente Rebecca, aprendemos a vivir sin el peso del silencio. Tomó la mano de su hermana y juntas se internaron más en el lago, dos siluetas contra el sol poniente, ya no divididas por un pasado que las había definido durante tanto tiempo.